tal? Muy buen día. A ver, platíquenos, ¿ustedes qué conocimiento tienen, qué estudios han podido realizar en cuanto a los grupos sanguíneos y el COVID-19? ¿Cuál es la relación que podríamos estar manejando? Muy bien, hay varias publicaciones. La más importante es de este mes, de la revista New England Journal of Medicine, una revista pues de alto impacto en medicina, la cual hicieron un análisis con una gran cantidad de población, sobre todo de Italia y de España, en la cual se encontró un cromosoma, el cromosoma 3, y dentro del cromosoma 3, 6 genes de predisposición al COVID-19, ¿no? Sobre todo los que son grupo sanguíneo A y con discreta protección del grupo sanguíneo O. Estos resultados evidentemente deben de tomarse como deben ser, es decir, los genes de susceptibilidad deben, para que se encuentren relaciones consistentes, deben de ser unos tamaños de muestras enormes, es decir, no porque se ha encontrado en Italia y en España y en algunos países asiáticos relaciones del grupo sanguíneo ABO, eso no quiere decir que en mexicanos sea lo mismo. Entonces, estos resultados tienen sus limitaciones. Necesitamos más estudios con más cantidad de pacientes, más cantidad que abarquen más razas, más grupos étnicos, para que podamos concluir realmente ese efecto. Es decir, hasta el momento los resultados sugieren, pero predominantemente en poblaciones de Asia y de Europa, sobre todo Italia y España, que el grupo sanguíneo O puede ser protector contra COVID, aunque una protección muy modesta, lo cual no quiere decir lo que se llama el pasaporte de inmunidad. Como yo tengo protección, pues ya yo puedo salir y no usar cubrebocas. Evidentemente no. De hecho, a muchos pacientes con el grupo sanguíneo O les da COVID y se mueren. Y tampoco es de que el grupo sanguíneo A todos se mueren o les va peor, ¿no? Tenemos muchos pacientes con COVID, grupo sanguíneo A, que les ha dado y viven. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto, hay enfermedades con susceptibilidad genética, ¿no? La diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus. Hay condiciones raciales que incrementan el número de infecciones, por ejemplo, la raza negra, uno que se llama coccidioides. Sin embargo, para hacer conclusiones, sí, definitivamente se necesitan muchos más estudios con más cantidad de pacientes y abarcar a grupos poblacionales pues más amplios. Si se están realizando estudios de este tipo en el continente americano. Sí, sin duda sí hay grupos que evidentemente están buscando esa relación para ver si se reproducen los mismos hallazgos que en Europa y Asia. Sin embargo, pues aún no tenemos resultados, no conocemos aún los resultados. Perfecto. Quisiera nada más preguntarle si hay características genómicas del individuo que ya tiene el SARS-CoV-2 para hacer que pueda ser más propenso a enfermar. Sí, pues bueno, hay esas propuestas de esos 6 genes en el cromosoma 3, de hecho el brazo corto del cromosoma 3, en el locus 21. Eso fue lo que encontraron este grupo de investigadores y que se publicó en esa revista de alto impacto. Sin embargo, pues aún la protección, si tienes grupo sanguíneo O, pues es muy limitada. Honestamente, no es que te vaya a salvar si te da un COVID grave o que no te va a dar COVID, definitivamente no. Sin embargo, y también para el grupo sanguíneo A, la protección, el riesgo es muy, incrementa respecto a los otros grupos sanguíneos, pero tampoco es como que si tienes grupo sanguíneo A, si te da COVID te mueres, no. Definitivamente estas propuestas de genes, pues debemos seguir buscándolas y corroborar si verdaderamente tienen un nivel de impacto contundente. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctores, quisiera preguntarles, en este sentido, una persona, por ejemplo, que hoy necesita una transfusión sanguínea y que tiene determinado tipo de sangre, ¿podría tener problemas después de, si llega a contraer el COVID-19, puede cambiar su tipo de grupo sanguíneo o no? No, por supuesto, el grupo sanguíneo
nunca cambia. Con el grupo sanguíneo que naces, con ese grupo sanguíneo mueres. El grupo sanguíneo es el reflejo fenotípico de un hallazgo genotípico. Es parte de tu genética y una transfusión no modifica tu grupo sanguíneo. En las transfusiones lo que se aborda, se determina y lo que se debe hacer es, en primera instancia, determinar la compatibilidad de la sangre que vas a transfundir, pero eso no modifica tu grupo sanguíneo. Cuando alguien tiene SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿el grupo sanguíneo llega a determinar el tratamiento que deben de recibir las personas o no? Definitivamente no. Si gustas, Pedro, hacer el comentario al respecto. Mi opinión es que el grupo sanguíneo no tiene por qué modificar el esquema terapéutico que se decide con el paciente con COVID-19 y no tiene por qué modificar ninguno de los protocolos que actualmente se van utilizando, tanto farmacológicos como también de soporte ventilatorio, etcétera, en pacientes con COVID-19. No sé cuál sea tu opinión. Sí, antes que nada saludarlo, estimado doctor Héctor Raúl, y totalmente de acuerdo con él. No necesitamos el grupo sanguíneo ni hasta el momento evidencia de que ni en ninguna otra enfermedad el tratamiento lo dirige el grupo sanguíneo. Definitivamente no es necesario para normar la conducta terapéutica, como bien dice el doctor Héctor Raúl. ¿Estos estudios, entonces, para qué podrían estarnos ayudando? Bueno, nos ayudan para muchas cosas. Nos ayudan para que al momento, insisto, de cruzar variables con lo que conocemos como comorbilidades, por ejemplo, se pueda determinar realmente cuál es el peso estadístico de los grupos sanguíneos con relación a la predisposición a COVID y a COVID grave o COVID crítico. Pero con un estudio, insisto, que incluya todas las variables que conocemos que son factores de riesgo para esta gravedad. Y a partir de ello, los médicos tenemos escalas pronósticas. Las escalas pronósticas, muchas de ellas son cuantitativas. Y, por ejemplo, se determina que si un paciente tiene, hipotéticamente, ¿no?, el grupo sanguíneo tipo A más diabetes mellitus, a lo mejor eso da un puntaje mucho más alto a que si no tuviera ninguno de estos dos factores. Y eso te va sirviendo para la edificación de escalas pronósticas y por lo tanto también de anticiparte eventualmente a alguna estrategia terapéutica, pero es básicamente para esto que particularmente tienen utilidad este tipo de escalas. Y por qué no, también para en su momento hacer recomendaciones de mayor protección a ciertos segmentos de la población. Por el momento lo importante es que nadie se confíe, como bien decía el doctor Pedro, a que por tener un grupo sanguíneo tipo O tiene un pasaporte de inmunidad. Eso, ante todo, hay que dejarlo muy claro con el auditorio. Claro, doctor Pedro, yo quisiera nada más, ya para irlo despidiendo, porque se nos acaba el tiempo, preguntarle nada más, además de este estudio que ambos leyeron y que han compartido con nosotros, ¿qué otro estudio es relevante de verificar en los últimos días? Ese es el estudio que ya está publicado y revisado por pares, por lo tanto es el más importante. Hay muchos estudios todavía que están en preprint antes de la revisión por pares, de tal forma que hasta que no salgan no podemos hacerlos oficiales. Definitivamente no es lo mismo un estudio que los investigadores comparten antes de que sea revisado por pares que hasta que ya esté revisado. Por lo tanto, este es el estudio pivote con el cual resultados oficiales con los cuales podemos discutir ampliamente, porque ya está evidentemente revisado con la calidad adecuada. Y aquí nomás resaltar también lo que dijo el doctor Héctor Raúl, es decir, si bien no nos va a resolver muchas cosas los grupos sanguíneos,
pero es una duda auténtica, es decir, ¿por qué, por ejemplo, alguien de 60 años diabético, muy similar, a alguien le puede ir más peor que a otro? Entonces, debido a eso, pues evidentemente se investigan qué relaciones, ¿no? En las enfermedades infecciosas, por ejemplo, otra relación del grupo sanguíneo es con el cólera. Entonces, por ahí una protección con el grupo sanguíneo O. Entonces, en ese sentido, no es la primera vez que se busca por qué en un paciente con condiciones similares, con variables similares, como es el doctor Raúl, tiene un desenlace peor que otro, ¿no? Basado en eso, pues evidentemente, como bien lo puntualizó el doctor, pues se pueden, por supuesto, que dar recomendaciones específicas, y pues el objetivo de la ciencia es sumar. Sin duda, mientras más sumemos, tenemos un panorama más amplio. Pues ahí tienen en la línea telefónica al doctor Pedro Martínez Ayala, quien nos ha compartido ya los hallazgos de estos estudios. Muchísimas gracias por responder la llamada. A sus órdenes. Saludos a ambos. Saludos, Pedro, muchas gracias.